Chesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shabbat Shalom, les damos la bienvenida a todos aquellos que están escuchando este video por medio del canal de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Les saludamos desde la sede Peña Negra en este tiempo maravilloso de Shabbat. Shabbat Shalom también para los que estamos aquí presentes, el Eterno les bendiga. Bueno, seguimos con el estudio de nuestro libro de Éxodo. Terminábamos hace 8 días con la primera parte o el primer capítulo. Vamos a entrarnos hoy a esa segunda parte con el nacimiento de Moisés. Vamos a aprender un poquito y qué nos enseña esta parte del nacimiento de Moisés. Cuando vemos el capítulo 2, si lo queremos separar de esa forma, vamos a encontrar 3 temas dentro de este capítulo. El primero, efectivamente, el nacimiento de Moisés, más o menos del verso 1 al verso 10. Del verso 11 al verso 23 vamos a encontrar cómo fue la salida de Egipto de Moisés, cómo él pasó de ser un príncipe a volverse un pastor de ovejas. Y en los últimos 3 versículos de este capítulo 2 encontramos un tema completamente diferente a lo que nos ha venido hablando los versículos anteriores, y es el momento donde empieza a efectuarse el plan de redención del Eterno para el pueblo de Israel en ese momento en Egipto. Entonces, el capítulo 1 de Éxodo termina mostrándonos cómo el faraón levantó un plan de destrucción para el pueblo de Israel. Se divide en 2 etapas, por mostrarlo o por llamarlo de alguna manera. La primera fue cuando le ordenó a las parteras matar a los niños varones, ¿sí? Pero dice la escritura que ellas no lo hicieron porque tuvieron temor de Yahweh. Al final, el Padre las bendijo por la decisión que ellas tomaron. Y la segunda estrategia que levantó el faraón, o ya orden, por decirlo así, fue que cada niño varón lo echaran al río. ¿Sí? O sea, eso ya fue una orden. Vamos a entender más adelante por qué se tomó esta decisión o esta orden, aparte también del propósito principal, que era ¿cuál? La destrucción o la completa, ¿cómo llamarlo? Que se esfumara por completo la simiente del pueblo de Israel. ¿Por qué atentó directamente contra los varones? Porque es la simiente, ¿sí? La simiente. Y si quedaban solamente mujeres, pues el pueblo no se iba a poder reproducir, o simplemente a ellas les tocaba asimilarse y unirse con varones egipcios. Entonces, la semilla como tal y la generación del pueblo de Israel se iba a perder. Dice el verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Encontramos una pareja que no tiene nombre, ¿verdad? ¿O en su escritura tiene nombre esa pareja? Ya ahorita vamos a conocer quiénes fueron. Estas 2 personas se convierten en los padres de Moisés. Entonces vamos a armar un poquito la genealogía de Moisés. Vamos a ir a Génesis 46:11. Génesis 46:11 nos habla de los hijos de Leví. Entonces aquí vamos a ver genealogía, vamos a ver 2 o 3 versículos. Entonces, para que podamos entenderla, recordemos que también, aparte de poder entender el trasfondo espiritual del texto, estamos también conociendo un poquito de historia, para que usted y yo tengamos, ¿cómo decirlo?, las herramientas para poder explicarlo, ¿no? Porque si a usted le dicen, oiga,
pero ¿por qué aquí me está diciendo que un hombre de Leví tomó una hija de Leví? ¿Sí? Entonces tenemos que saber el por qué. Dice en Génesis 46:11, los hijos de Leví, ¿quiénes fueron? Gerson, Coat y Merari. ¿Sí? 3. Coat es uno de los hijos de Leví y vemos que le nació antes de que la familia llegara a Egipto, porque esta genealogía la encontramos en Bereshit, ¿sí? O sea, estos 3 hijos ya le habían nacido a Leví antes de entrar a Egipto. O sea, él llegó a Egipto con estos 3 hijos. Ahora vamos a ir un poquito más adelante a Éxodo 6:18. ¿Qué nos dice Éxodo 6:18? Encontramos los hijos de Coat. ¿Que quién es Coat? Un hijo de Leví, que le nació antes de llegar a Egipto. Dice, y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133 años. Entonces, cuando vemos el verso 1, la escritura nos dice que ella era hija de Leví. Dice, un hombre de la tribu de Leví, ¿sí?, tomó por mujer o por esposa a una hija de Leví. Vamos a ir a Números 26:59 para lograr entender. Entonces, tenemos claro los hijos de Coat, ¿no? Ya miramos los hijos de Leví, miramos los hijos de Coat, que fue uno de los hijos de Leví, y Números 26:59 me dice, la mujer de Amram, ¿quién fue Amram? Uno de los hijos de Coat, se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a Miriam su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, Números 26:59 es un poquito más amplio y nos hace entender que Amram, ¿sí?, se tomó por mujer a Jocabet, hija de Leví, y dice que ella le nació a Leví en Egipto. Entonces, miramos en Bereshit los 3 hijos de Leví, ¿cierto? Que de Coat desprende Amram, que vendría a ser el esposo de Jocabet. Pero Jocabet también fue hija de Leví, pero ella le nació a Leví en Egipto. Entonces, entendemos que con esta explicación que nos da la misma escritura que Jocabet y Amram era tía y sobrino. Amram se casó con su tía, ¿sí? ¿Por qué? En este momento de la historia y de la escritura, por eso es importante entenderlo y traerlo a colación y explicarlo. En este momento, para nuestra sociedad y para nuestra cultura no es correcto. Y aún entendemos la escritura más adelante, el padre hace una prohibición de ciertas uniones entre lazos familiares. Pero en este momento de la historia, el pueblo, ellos no podían mezclarse entre tribus. ¿Sí? O sea, un hombre de la tribu de Leví no podía juntarse con una mujer de Judá, o con una mujer de Efraín, o con una mujer de Dan, no se podía. No era permitido, ¿por qué? Porque es importante conservar la línea y el linaje, ¿sí? Precisamente por esto también era que en ese momento era permitido que se unieran con tías, con primos, con tíos, ¿sí? Ahora, entendemos que Jocabet era más joven que Amram. Amram fue un hijo de Coat, ¿sí?, uno de los hijos que le nacieron a Leví antes de llegar a Egipto, y la escritura me enseña que Jocabet nació tiempo después, ¿sí? Ella ya nació como tal en Egipto. Entonces,
Aclaramos un poquito la genealogía de Moisés, donde nos dice que Amram y Jochebed fueron sus padres, entendiendo que sí, ellos eran tía y sobrino, pero entendiendo también la cultura, entendiendo también la importancia de permanecer, de que se permaneciera la línea genética, la línea de la tribu, en este caso, en este tiempo. Entonces, vamos a trasladarnos un poquito a ese tiempo de Egipto. Todo lo que estaba viviendo Israel en ese momento. Ya a este tiempo de la historia con Moisés, con Amram y Jochebed, ya se había empezado a vivir las consecuencias, como lo aprendíamos con el capítulo 1, de lo que habían hecho los hermanos de José, ¿verdad? Entendiendo que ya el faraón que tuvo misericordia y amor por esa familia de José, ya había muerto, subió un nuevo faraón y empezó el plan del enemigo por medio de este hombre para acabar con el pueblo de Israel. Entonces, pensemos todo lo que estaba viviendo Israel: esclavitud, opresión, persecución, la matanza y valga la redundancia, el asesinato de sus niños, ¿sí? De sus niños varones. Uno dice, uy, no, sería un tiempo completamente difícil y complicado. ¿Qué pensaría usted si usted estuviera en un tiempo así? Si hoy día escuchamos fácilmente que la juventud dice, yo no quiero tener hijos, porque mire cómo está esta sociedad corrupta, ¿sí? Imagínense los israelitas o la familia de Jacob, que ya se había multiplicado, ya adentrándonos a esos años de esclavitud, viendo la persecución que se había levantado en contra de los niños varones. ¿Será que, imagínense donde en ese momento estuviera la juventud que tenemos hoy día? Pues el pueblo de Israel se hubiera extinguido, ¿cierto? Entonces, pensemos un poquito, pasémonos un poquito a ese plano, pero también veamos cómo Amram y Jochebed en ellos estuvo la intención de obedecer. ¿Obedecer qué? Una de las primeras instrucciones que el Eterno nos entrega a nosotros, y la encontramos en Bereshit, ¿y es cuál? El multiplicarnos, ¿sí? El dar vida. Entonces, para ellos no fue decir, uy, no, estamos en esclavitud. Incluso ya tenían 2 hijos. Decir, pues, ¿para qué uno más? Si miren la condición, miren la situación, mire, estamos en esclavitud. Ahora, si nace varón, no lo quitan y lo matan y lo echan al río. Entonces, si lo pasamos a nuestra vida, a un poco más literal, cuando vivimos tiempos difíciles, tiempos donde el faraón se levanta, ¿qué pasa por nuestra vida? ¿Qué pasa por nuestros pensamientos y qué pasa en nuestro corazón? ¿Buscamos el seguir cumpliendo los mandamientos y la instrucción del Eterno? ¿O preferimos decir, si es que la situación está como difícil, mejor ya no tengamos más hijos? Es un ejemplo, ¿no? Páselo a su vida ahora con una situación difícil. ¿Pesa más en su vida el cumplir la Torah y los mandamientos pese a todo lo que se levanta, o pesa más la situación? ¿Cómo está esa balanza en nuestra vida? Si miramos literalmente lo que estaba pasando en ese momento, lo estamos viendo en la actualidad. Hay una filosofía que se ha levantado en este tiempo y que está contaminando esta generación, y que le pedimos al Eterno que guarde nuestras generaciones, y se llama el nihilismo. Nihilismo viene de una palabra nil, que significa nada. Ni con H intermedia, nihilismo.
El nihilismo es una corriente filosófica que niega la existencia de los valores trascendentales en el ser humano. Su misma expresión lo dice, significa nada. Entonces podemos encontrar hoy como la generación, si usted ve a los jóvenes hoy día, no les importa nada. Y así se están levantando los niños y así van a ser los futuros adultos que podemos ver a nuestro alrededor. Es un rechazo muy fuerte hacia todo principio de creencia, de religión y de moral, de ética. Como les decía al principio, estamos en un segundo éxodo. En ese momento se levantó Faraón. En este momento, si la instrucción que tenemos del Eterno es que tenemos que multiplicarnos, ojo, no es que nos vamos a llenar de hijos, no es con sabiduría del Eterno, pero si la instrucción que tenemos del Eterno es que tenemos que tener descendencia, ¿cierto? Y que en este momento se pase un pensamiento a la juventud de nuestro pueblo y es lo mejor no tener hijos. ¿Eso es del Eterno? No. Es completamente, ahí sí les puedo decir, anti-Torah, el decir no me quiero casar y no quiero tener hijos. Estamos yendo en contra del plan perfecto del Eterno, aún de sus mandamientos. Entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestra generación de estos pensamientos, ¿sí? Porque vuelvo y les repito, ya no se va a levantar un faraón a acabar con el pueblo, sino que se van a levantar filosofías, pensamientos y cosas que van a ir en contra de la Torah. Entonces, en este caso, Amram escogió obedecer al Eterno y tener hijos, crear una familia, con la intención ¿de qué? De cumplir la instrucción del padre, porque él sabía y él tenía, aunque en ese momento no estaba la Torah física, era lo que sus padres le habían transmitido, él tenía la certeza de las promesas que Adonai le había entregado a sus antepasados. Dice el verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cuando vemos esta frase, era hermoso, en hebreo es la frase kitov, que se traduce como era bueno. Con V al final, kitov, con K. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué mamá y a qué papá no le parece hermoso su bebé? ¿Cierto? Era bueno. Kitov significa era bueno. Kitov. ¿A qué papá y a qué mamá no le parece hermoso su bebé? ¿Cierto? Puede ser el más feito para los demás, pero para uno como papá es el más hermoso, el precioso el bebé. Entonces, mucha gente ha malinterpretado este texto al decir, pues es que los papás vieron hermoso al niño. Pues es lógico y es normal porque pues es un bebé, eran sus padres, entonces pues el bebé era hermoso. Pero cuando entendemos que no es literalmente el que era hermoso de una apariencia física, sino que era el propósito que el padre había establecido en la vida de este niño, porque ahora, si vemos esto, dicen, bueno, pues sí, era un niño, pues era bueno, en él no había maldad, ¿no? Pues un bebé, pero no se sabía cómo iba a ser su vida. ¿Sí? Tú ves un bebé, y eso es algo que nos ha enseñado nuestro pastor, pero tú no sabes de aquí a unos años ese bebé cómo vaya a ser. Puede ser un bebé hermoso, ¿sí? Pero de ahí en adelante, cuando empiece a crecer, a medida que vaya tomando sus decisiones, esa hermosura va cambiando. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad vieron ellos o lo que vieron sus padres no fue una visión natural,
¿sí? No fue algo superficial, sino que lo que ellos vieron era que este niño era favorecido. ¿Por qué? Porque si ella hubiera visto, un niño normal, tal cual como los otros del común que tal vez nacieron juntamente con Moisés, pues tal vez ella lo hubiera entregado a que él muriera. O sea, pues esa era la orden de Faraón, y supongo yo que estaban muy pendientes de las mujeres en embarazo y estaban muy pendientes de cuando naciera un bebé, pues para cumplir con la orden de Faraón. Pero ¿por qué esta mujer? Quitémosle el sentimiento de madre. Quitémosle ese sentimiento de madre a Jochebed. ¿Y por qué nos muestra la escritura una mujer valiente que está dispuesta a arriesgar su vida, a arriesgar la vida de su esposo, aún a arriesgar la vida de sus otros 2 hijos? Porque ella tenía 2 hijos. Claro, ya en ese momento ya se había dado la orden de Faraón. Entonces, lo que ella hizo fue porque ella vio que su hijo era favorecido. Ella dijo, este niño no es normal. O, sí, este niño tiene algo especial. Bueno, normal sí, pero este niño tiene la gracia y el favor del Eterno. Sí, o sea, al ella decir, este niño es quito, este niño es favorecido, este niño tiene algo bueno, independientemente fue elegido para hacer algo bueno. Encontramos que en uno de los discursos de Esteban, en Hechos 7:20, vamos a la escritura, él nos habla acerca de Moisés. Porque Esteban afirma que Adonai mostró favor a este niño. Dice la escritura, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Yahweh y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Miren lo que expresa Esteban en esta escritura, dice, y fue agradable a Yahweh. Agradable, ¿sí? Entonces, esta frase no se refiere a una belleza exterior, sino que algo de ese niño, desde el momento de su concepción y desde el momento en que él nació, fue agradable a Adonai, le agradaba al Eterno. ¿Sí? Entonces, encontramos que había un propósito en este niño. En Hebreos nos explica o nos da una razón o la razón por la que sus padres se atrevieron a esconderlo. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos tuvieron esa valentía de no entregarlo? Dice Hebreos 11:23. Por la emuná, entendiendo que la emuná no es el creer, sino el obedecer. ¿Sí? Recordamos que la fe, ¿qué es? No es solamente creer, sino obedecer. Entonces, por la obediencia de quién, de sus padres, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Recordemos que esa palabra hermoso no es físicamente, sino es que fue grato o agradable a Adonai, que era bueno. Entonces, encontramos que hay un asunto de emuná y de obediencia que está conectado a este quito, al ser bueno. Vieron que su niño era favorecido, ¿sí? Vieron que el favor de Adonai estaba sobre este niño y estuvieron dispuestos a hacer lo necesario para proteger su vida. Si nosotros como padres en la actualidad y a futuro los que van a ser padres, nos quitamos el sentimiento de padres, ¿sí? Lo dejamos de lado, el amor.
Y hemos entendido que el Eterno nos entregó una generación bendita y apartada, que los hijos que tenemos son favorecidos por Adonai. Dice que ellos estuvieron dispuestos a hacer lo necesario para proteger su vida. En este momento era literal su vida de la muerte, ¿sí? Pero ahora yo me pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer tú como padre para proteger la vida de tu hijo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que esa gracia que puso el Eterno desde el momento en que estuvo el embrión en cada vientre no se pierda? Ellos estuvieron dispuestos a exponer, a entregar su vida. Y vuelvo y les repito, no solamente su vida, sino que tenían 2 hijos más. ¿Sí? Por cuidar y por establecer, o porque se llevara a cabo el propósito que se había establecido para la vida de Moisés. Y eso nos lleva mucho a nosotros a pensar. Muchas veces decimos al Eterno, mi vida daría por ti. Por ahí nos han enseñado que se vea. Entonces, lo que hizo Jochebed y Amram fue el entender el propósito que el padre había traído para su hijo. Y sobre ese propósito caminar en pos de que llegara a su fin. ¿Tú sabes con qué propósito el padre te entregó tu hijo, tu hija? Y los estás llevando a que ellos caminen a ese fin. Tú estás dándolo todo porque ese propósito y ese quitop que el Padre puso en tus hijos se establezca genuinamente hasta el último de sus días. Los que todavía no son padres, piénselo también. Que no se trata de que tu hijo sea hermoso o hermosa con una apariencia exterior, sino que sean fieles a Adonai, a su palabra y al propósito hasta que sus ojos se cierren. Y lo vemos en Moisés. Vemos cómo lo que hicieron sus padres se cumplió. A causa de lo que hicieron sus padres, el propósito en su vida se cumplió hasta que sus ojos se cerraron. ¿Sí? Porque si sus padres simplemente hubieran decidido entregarlo, pues el padre hubiera tenido que escoger otra familia y levantar otro libertador. Pero ellos entendieron. Y ahí iba muy relacionado a lo que hablábamos ahorita antes de empezar, y es que no tuvieron temor. Ahora, para las familias de ese tiempo, prevalecía el primogénito. ¿Cierto? El primogénito era el que se llevaba todas las bendiciones. Moisés ni siquiera era el primogénito. Moisés era el tercero. ¿Sí? Y sus padres lograron entender que en él había algo especial por parte del Eterno. Entendiendo también su cultura, ¿no? Porque hubiéramos podido decir, no, pues ella, en ese momento se dice que la mayor fue Miriam, pues ella hubiera protegido por derecho le correspondía don Aarón, ¿sí? Ella hubiera dicho, no, pues, ¿cómo voy a arriesgar la vida de Aarón? No sabemos exactamente cuántos años tenía Aarón. Además, más o menos se habla de que tenía unos 3 años aproximadamente cuando nació Moisés y Miriam 6. Pero yo pienso, ¿no? Tal vez uno se imagina y me dice, pues ¿cómo va a arriesgar la vida de Aarón que ya tiene 3 años? Que en su momento cuando se levantó el edicto del rey, pues él logró salir de ahí, ¿no? Porque fue 3 años después. ¿Cómo lo voy a arriesgar? Pues por un bebito que acaba de nacer, ¿no? Y viendo toda la condición. Entendiendo que para ellos el mayor era el primero y era digamos que uno de los más importantes, ellos, vuelvo y les repito, se despojaron de todo, se despojaron de lo que aún eran ellos como padres, del temor, del hostigamiento, de la esclavitud, y dijeron que en este niño hay algo del Eterno. Y sobre eso vamos a trabajar. También avanzaron en ese propósito. Se han podido echar no solo al río y a Dios, pero lo siguieron, le hicieron como ese seguimiento para que fuera sana. Así es, eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Vemos, dice la escritura que solamente lo pudo guardar ¿cuánto tiempo?
3 meses. 3 meses, o sea, aún yo me pregunto cómo habrán hecho el mismo Eterno para que en esos 3 meses no se dieran cuenta que había un bebé en esa casa, ¿sí? Claro, los bebés lloran, los bebés, o sea, es todo un proceso y todo el ambiente de una casa cambia cuando hay un recién nacido, ¿sí? Y el mismo Eterno, vemos también como el mismo Eterno guarda, ¿sí? Aún su casa, de que en estos 3 meses él no fuera descubierto, aún sabiendo que, no sé, yo me imagino que allá en Gosén, donde ellos vivían, pues el faraón empezó a mandar soldados, empezó a mandar gente para que estuviera pendiente, empezaron a vigilarles las casas, tuvo que haber sido una cuestión muy extrema, ¿sí? Yo pienso que una adrenalina todos los días de decirle al Eterno y la confianza de decirle a Adonai, guarda a mi hijo, guarda nuestras vidas, porque lo estoy cuidando porque en él hay algo bueno. Entonces, vemos que ellos lo pudieron esconder solamente 3 meses. Y a partir de ahí, ¿qué hace ella? Ella toma una decisión, y es el soltar a su hijo en la voluntad del Eterno, con solo 3 meses de vida. ¿Cuántos años tiene tu bebé y no lo has soltado en la voluntad del Eterno? No, miren que esto es algo también muy importante y Yocabed nos enseña mucho a nosotras como madres, o sea, trayéndolo un poquito más a nuestra vida sin verlo tan literal. Yocabed nos enseña mucho porque ella sí cuidó su hijo, lo cuidó 3 meses por su propósito, pero se llegó un momento en el que dijo, no lo puedo cuidar más, ya no puedo hacer más, se lo entregó en la voluntad del Eterno, con solo 3 meses. Y lo que ella hizo fue meterlo en un cesto y meterlo en uno de los ríos, podemos decirlo así, un poco peligroso, ¿cierto? Con animales, con cosas, a un bebé de 3 meses que de pronto le hubiera quedado mal caliafateada la arquilla, se le hubiera podido meter el agua, muchas cosas, ¿cierto? Pero ella, ¿qué hizo? Lo soltó en la voluntad de Abraham. O sea, ella se despojó de ser madre y le dijo al padre, ya hice lo que yo pude hacer por él estos 3 meses. Y aún vamos a ver más adelante, y si usted conoce la historia, el privilegio que el Eterno le da a ella después de poder formar su hijo a causa de lo que ella hizo en ese momento. Por eso también es necesario entender que cuando el Eterno nos demanda soltar y a morir a algo, hay que hacerlo. Porque aunque para uno sea muy prematuro, no sabemos el Eterno después que nos vaya a entregar a causa de eso. Si uno dice, literalmente fue un bebé de 3 meses. Yo no sé en este momento el Eterno que te esté pidiendo a ti que sueltes. Pero lo que yo sí te puedo decir es que si tú lo sueltas en la voluntad de Adonai, más adelante vas a decir, ya entiendo el porqué. Y tal vez con eso mismo que soltaste, el Padre te va a bendecir. Entonces, vamos a ver algo importante con respecto a la tradición egipcia, del por qué prácticamente lo que se hizo fue un sacrificio a un dios, echando a los hijos a los varones al río Nilo. Hace 8 días aprendíamos algo que nos enseñaba el siervo, y es que, ¿qué hizo Faraón para justificar sus actos? ¿Sí recuerdan? ¿No recuerdan? Él nos decía que lo que él hizo fue causarle miedo al pueblo egipcio, ¿cierto? O sea, él lo que hizo fue meterles miedo y decirles, no podemos dejar que este pueblo crezca, porque si no se nos van a levantar y se van a unir a nuestros enemigos. Cada acción que él hacía, aunque él era rey, faraón, y lo creían como un dios, él tenía que justificarla delante del pueblo. ¿Sí? Él tampoco era que voy a hacer esto porque sí. Entonces, mirando un poquito la historia, el río Nilo para ellos era un dios. ¿Sí? El río Nilo para los egipcios era un dios. Cada año pasaba algo con el río, y era que el río se desbordaba.
y los campos del valle del río Nilo se renovaban con la crecida del río, ¿sí? Los egipcios lo llamaban la llegada de Hapi. Hapi es la deidad egipcia de la fertilidad y la abundancia. En la antigua religión egipcia, que adoraba al dios Hapi, lo veneraba como el dios de las inundaciones anuales del río Nilo. Entonces, podemos decir que en ese momento, recordemos que toda cultura tuvo su antigüedad y también tuvo, digamos que tiene su época actual. Entonces, en la actualidad, perdón, en la antigüedad, podemos llamar que este dios Hapi era quizá uno de los más populares del antiguo Egipto en este momento a causa de lo que pasaba cada año. Entonces, el río Nilo se desbordaba cada año y depositaba en sus orillas, ¿sí?, una tierra oscura que era, digamos que era como lo que ellos tomaban como el abono, que era como algo muy rico en muchas propiedades para el suelo y para que el suelo se volviera fértil. Y permitía que los cultivos de Egipto florecieran. Entonces, se podía decir que las inundaciones anuales que traía el Nilo para Egipto fortalecían a todo el país. Entonces, se dice históricamente que una de las estrategias que usó Faraón para que el pueblo asimilara o aceptara el sacrificio, porque es que fue algo muy cruel lo que hicieron, imagínense un niño vivo, recién nacido, y lanzarlo, y no fue uno, sino muchos. El primero fue meterles el temor de que tenemos que acabar con este pueblo, si no este pueblo se va a unir a nuestros enemigos y nos va a acabar. Y lo segundo fue decirles, si ustedes quieren prosperidad y bendición, y para que el río Nilo nos traiga lo que nos trae cada año, vamos a hacerle un sacrificio, ¿cómo decirlo? Un sacrificio inesperado y sobrenatural, ¿sí? Y vamos a entregar vidas de los hebreos, que son insignificantes, para que esa bendición venga sobre Egipto y nos traiga la fertilidad y el país se fortalezca cada día más. Hace un tiempo, mi hija nos preguntaba que si todo el pueblo egipcio había tenido que asumir la responsabilidad o había recibido las plagas. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué todo el pueblo si pues la decisión fue de Faraón? Pero cuando vemos un poquito de la historia, logramos entender que en muchas cosas el pueblo también estuvo de acuerdo. Uno, por el desprecio que tenían por el pueblo de Israel. Dos, porque podemos llamarlo así, que la cultura egipcia es una cultura muy vanidosa y muy egocéntrica. Entonces, solo importan ellos. Entonces, el juicio del Eterno tenía que venir sobre toda la nación. Porque toda la nación estuvo de acuerdo en lo que pasó en este momento. En esta mortandad, la nación estuvo de acuerdo. ¿Con el propósito de qué? De que para ellos viniera fertilidad y provisión. Y de que su país creciera cada día más. Entonces, si lo traemos a nuestra vida, ¿con cuántas cosas nos vamos a tener que enfrentar del sistema, ¿sí?, que van a querer dañar, acabar el propósito de nuestras generaciones? Entendiendo la filosofía que se ha levantado, es una filosofía completamente egoísta, que va solamente pensando pues en lo que me importa a mí. Y de cuántas cosas en este segundo éxodo vamos a tener que cuidar nosotros y de cuidar a nuestras generaciones, ¿sí?, por las estrategias que se han usado y que se han levantado. Así como pasó en este momento, muchas estrategias, muchos planes se han levantado en el sistema para ir en contra de la Torá, ir en contra del mismo Eterno, ir en contra de su ungido. Lo aprendíamos hace un tiempo en el Salmo 2. Cómo las naciones, los importantes, los reyes, se sientan a planificar levantarse en contra de su ungido
y de su Torah. ¿Sí? Y a eso es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en este segundo éxodo. ¿Sí? Cosas que van a usar como estrategias para acabarnos a nosotros con leyes, con cosas que se levantan en contra de la Torah, en contra del mismo Eterno. Entonces, tenemos que entender, vuelvo y les repito, que estamos en un segundo éxodo, y aunque no va a ser tal vez literal la muerte de los niños, la estrategia de los niños para que haya provisión en Egipto, sí se están levantando muchas cosas para que la sociedad hoy día no tenga ni siquiera amor propio. Y si no hay un amor propio, pues mucho menos amor al Eterno y a la Torah. Verso 3 nos dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces llega un momento, como lo hablábamos hace un instante, donde ella ya no puede ocultar más tiempo al bebé, y aquí en este verso encontramos varias cositas interesantes. Esta arquilla de juncos, fue construida por una mujer que sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Los barcos egipcios se hacían con este mismo material, con estos mismos juncos. Los juncos eran como una rama o un matorral que crecía a la orilla del río en las zonas pantanosas y podían crecer hasta 5 metros de alto. Y se usaban también para el papiro. Hace unos días que el Eterno nos dio la oportunidad de salir por carretera, estábamos pasando por un río, por una parte donde había agua, pero había unas ramas tan altas, que no se alcanzaba a ver el agua. Y yo le decía a mi esposo, y ese día íbamos con mi suegra, yo les decía, me hicieron acordar cuando la escritura habla de los juncos, precisamente porque dicen que era como de 5 metros de alto, pero desde donde se veía, ¿no? Lo que tú nos explicabas que ella con las medidas. Del agua para abajo, pues uno no sabía qué tanta profundidad tenía. Lo que lograba verse hacia arriba era de 5 metros más o menos. Entonces, esto era como el material que usaban para hacer los barcos, para hacer el papiro, y ella sabía cómo manejarlo, como una mujer sabia. Con ese material los egipcios hacían el papel, sus barcos, y lo que hacían era calafatearlos con brea. La palabra cesta o arquilla viene de una palabra hebrea que es teba, con tilde en la A, con B. ¿Qué significa arca? ¿Y usted recuerda dónde encontramos por primera vez esta palabra en la escritura? Con el arca de Noé, muy bien. Génesis 6:14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es la misma palabra que se encuentra como arca en Bereshit y arquilla en Shemot. Es la misma palabra. Y Jocabed, madre de Moisés, realiza el mismo acto que realizó Noé años atrás con el arca. Es el mismo proceso. Pero miren que aquí encontramos un patrón muy lindo en la escritura, porque la palabra, lo que hablábamos ahorita, ella se repite, ¿no? Y muchas cosas lindas ella nos enseña causa en medio de las historias. Encontramos como el Eterno en Bereshit separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿cierto? Una separación. Y esta fue la primera creación. Después, Adonai purificó la tierra con el diluvio. ¿Sí? Eso fue, aparte de que fue un juicio, también fue un proceso de purificación por medio del agua a causa de toda la maldad que había en la tierra. Le pidió a Noé que construyera un arca, y de entre las aguas del diluvio volvió a nacer la esperanza y la vida, que fue ¿quién? Noé, su familia y los animales. Cuando el padre llama a Abraham, el Eterno le pidió que saliera
de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y que hiciera algo. ¿Viera? Salir. Pero Abraham hizo algo y fue que él cruzó el Éufrates, ¿sí? Él pasó por el agua. En el momento en que se dice que él cruzó, ahí es donde se le dice hebreo, ¿sí? Entonces, él cruzó por el agua. Hubo un cambio. Cuando Moisés nació, fue colocado en un arca para salvar su vida. Y fue colocado en medio de las aguas para ser rescatado más tarde por la princesa egipcia. Más adelante vemos en la historia cómo cuando Israel sale, tiene que cruzar ¿qué? El Mar Rojo, cuando las aguas son divididas, para que ya no sean un pueblo, sino que pasen a ser una nación. La identidad cambia. Ya no iban a ser esclavos, sino que iban a ser libres. Y en la actualidad hay un acto simbólico en medio de nuestras vidas, que representa un antes y un después. ¿Y es cuál? La tevila, la inmersión en aguas, ¿sí? Que representa que nuestra vida pasada quedó y que hay un acto de purificación literal, ¿sí? Pero que tiene que empezar de adentro hacia afuera en Yeshua. Nacemos, estábamos muertos en el pecado y nacemos a una nueva vida. Entonces, vemos que en todo el momento de la escritura donde vemos agua, es una sombra profética de redención y de una nueva identidad, ¿sí? Moisés es una sombra profética de redención. Y es una sombra del libertador, de aquel que hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En este momento nosotros tenemos ese medio, vuelvo y les repito, el primero que es el literal, que es la inmersión, la tevila, pero hay un segundo método que utilizamos en la actualidad para estar pasando constantemente por ese proceso, y es la escritura. ¿Sí? La escritura es esa agua donde se sigue cumpliendo el ciclo en nuestra vida, ¿sí? Donde cada vez que nos sumergimos en ella hay un cambio en nosotros, o debería ser así, ¿no? Lo que hemos venido aprendiendo, que tal vez de lo poquito, de lo mucho que escuchamos, algo se nos quede, lo practiquemos, lo vivamos y nos lleve a cambiar. Brea representa el rescate o la cobertura de tu vida. ¿Sí? Vamos a verlo. Brea es del hebreo kofer o kafar. Y significa expiación o rescate. Rescate o expiación. Y cuando vamos a ver esta palabra, es la misma raíz de una palabra que conocemos mucho y es Kippur. ¿Sí? Entonces, cuando estamos escondidos en el Mesías, entendiendo lo que Él hizo en el madero, Él va a guardar nuestra vida. Y si nosotros entendemos que hace un tiempo tenía la oportunidad de enseñar en un ayuno, de que somos un arca viva, con muchos principios escriturales y muchos principios muy lindos que nos enseña, Él va a cubrir nuestra vida como si fuéramos ese arca. ¿Qué pasaba con esta brea? Era una mezcla que se preparaba y se decía que desde el momento en que usted la pegara, o sea, en el momento en que usted la ponía sobre la superficie, nada la podía quitar. O sea, era muy difícil de desarraigar. Por eso era con lo que cubrían los espacios que quedaban cuando se entretejían para los barcos. Imagínense donde hubiera quedado una fisurita en un barco.
se hunde, ¿cierto? Una pequeña fisura, por ahí empieza a entrar el agua y se hunde. Entonces, si nosotros entendemos que esa brea, ¿sí?, es el cubrir nuestra vida, ¿sí?, que nos lleva es aquello que no permite que se filtre nada. Y si decimos que en el momento en que la se pega por completo, ¿sí?, por completo, nada la puede quitar. Ahora, entendiendo que tanto en Noé como Jocabed lo hicieron por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Si nosotros entendemos que el sacrificio de Yeshua en el madero fue o es el que nos cubre, ¿cierto? Es su sangre, la brea, su sangre lo que puso esa expiación sobre mi vida, y que si yo sigo los principios escriturales dice que tiene que ser algo interno y externo, por dentro y por fuera. Mi pregunta es, ¿la sangre del Mesías ya calafateó tu vida por dentro y por fuera? ¿O solo por fuera? Porque si fue solo por fuera, algo muy literal, algo que yo les podía transmitir, y es que una cosa es reconocer el sacrificio de Yeshua en el madero y otra cosa es aceptarlo. Cuando yo reconozco, es algo literal. O sea, la brea te está cubriendo por fuera. Pero cuando yo lo acepto, esa brea empieza a cubrirte por fuera, pero también por dentro. Y nada la puede quitar. Nada. Y si tú supiste ponerla en el lugar, en los lugares donde la tienes que poner, que se supone que es completamente todo lo que tú eres, no va a haber ni un filtro, ni un pequeño agujero por donde pueda entrar algo a querer hundir tu vida. Nada. Por eso es necesario entender lo que pasó en ese momento, pero lo que pasa en mi vida ahora. Muchos, tristemente, solamente han aceptado el sacrificio del Yeshua en el madero. Yo lo acepto, sé lo que él hizo, sé lo que él vivió, lo que él atravesó, pero su expiación o ese rescate todavía no ha entrado a lo profundo de tu alma y de tu ser. Por eso es que a veces caminamos a medias con el Eterno. Por eso es que a veces no hemos entendido lo que él quiso hacer o el propósito por el cual él se entregó en ese madero. Entonces no es solamente el reconocerlo, sino el aceptar el por qué él hizo eso por ti, por mí, por nuestras generaciones. ¿Sí? Esto va mucho más allá, entendiendo que lo que pasó con Moisés fue también un acto profético de una nueva esperanza, lo que vino a traer nuestro amado Yeshua. Entonces, esta expresión de la brea, o lo que nos representa la brea, es algo muy maravilloso, porque, vuelvo y les repito, una vez puesta, ella no puede no puede ser removida, dura para siempre, dura para siempre. Y eso es lo que tiene que hacer en nosotros el sacrificio de Yeshua. No nos podemos volver lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo, sinvergüenzas, de que yo peco, rezo y empato y voy y me juego otra vez con la sangre del cordero, ¿sí? Porque ya usted y yo somos de otra cochada, como lo diría mi esposo. Ya no pertenecemos a aquellos, ¿sí? Pero tenemos que cuidarnos de que completamente ese sacrificio que hizo el Mesías seamos dignos, tanto tu alma, que es lo que no podemos ver, como tu exterior, que sea por dentro, que sea por fuera. El arca de Moisés fue calafateada, ¿sí? Y también hay algo muy especial en este punto, y es que cuando llegó el diluvio,
fue muerte, ¿sí? Y fue un juicio para la tierra. Y hubo destrucción, ¿cierto? Prácticamente, y muchos dicen, y esta explicación me pareció muy interesante, es que tanto el arca como la arquilla es como si hubiera sido una caja mortuoria. Es como si ellos, como un ataúd. Sí, señor. En ese momento es como si la vida de Moisés fuera sido cubierta, fuera sido entregada para salvar la vida de muchos, o aún para salvar en ese momento su propia vida. ¿Qué hizo nuestro amado Mashiach? Su caja mortuoria fue el madero, ¿sí? Él murió, pero él volvió a nacer a la vida, uno para mostrar quién era él y dos para darnos vida a nosotros. Lo mismo pasó con el arca de Noé. Muchos murieron. Fue una catástrofe total. Pero cuando el arca volvió a surgir, hubo una esperanza de vida para la tierra. Si morimos en Yeshua, Él nos va a dar vida, ¿cierto? Porque la brea por dentro y por fuera es la expiación del Mesías que la provee para nuestros pecados, cambia nuestro corazón y cambia nuestra apariencia. Para aceptar, reconocer y aceptar el sacrificio del Mesías, tenemos que morir. En esencia, lo que tú eres. O yo te pregunto, en los años que llevas conociendo al Eterno, ¿eres el mismo? ¿Eres la misma? ¿O has podido seguir siendo la misma o el mismo? Creo que no. Creo que sería algo ilógico el poder decir, en el momento en que yo lo conocí, seguí siendo la misma y el mismo, porque entonces en tu vida no ha pasado nada. En el momento en que morimos, es en el momento en que suelto lo que soy para que este atributo de Adonai se haga vivo en mi vida. Entonces, para que tú puedas dar vida, tienes que morir. Que fue lo que hizo Moisés. En ese momento es como si su mamá lo hubiera entregado en la voluntad del Eterno, pero al mismo tiempo podemos decirlo literalmente a un proceso de muerte. O sea, decimos como un niño de 3 meses sobrevivió. Pero era el propósito del Eterno para que esa arquilla fuera direccionada por él y llegara al lugar donde tenía que llegar. ¿Sí? Pero volvemos al mismo punto. Si yo cada vez no lo hubiera soltado, no, es mi hijo, lo cuidé por 3 meses, este niño tiene el favor del Eterno y yo sé que si tiene el favor del Eterno lo voy a poder cuidar más tiempo. Miren, tenía el favor del Eterno. Y si ella sabía que su hijo tenía el favor del Eterno, hubiera dicho, no, pero si este niño tiene el favor del Eterno, yo sé que la cobertura de él va a estar sobre nosotros. Y ahí el Padre nos sigue enseñando y nos sigue diciendo, no son tus tiempos, sino mi tiempo. Tienes que salirte de tus tiempos y de lo que tú piensas, aun si tu intención es buena, porque la intención de ella era cuidar la vida de su hijo. Pero el Padre le dice, hasta aquí tú, de aquí en adelante, obro yo. Entonces, es necesario para que nosotros demos vida el poder morir. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu, perdónenme, les pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Eterno nos pone brea para conservar limpio nuestro corazón. Eso es lo que Él hace, Él conserva y guarda nuestra vida. La Escritura, la Torá, se trata de nuevos comienzos, de una nueva creación. Entonces encontramos hasta aquí
un mismo patrón, desde la creación hasta el momento de la historia en la que llevamos. Por eso, cuando Jochebed ve a Moisés, ve que él es Kitab, es bueno. Eso 2 del 4 al 6 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Qué ironía, ¿no? La hija del mismo hombre que ordenó que estos bebés varones fueran destruidos es la que va a salvar a este niño hebreo. Es la mujer que va a salvar al hombre, porque recordemos que el Eterno siempre ve el futuro, ¿no? Nosotros veíamos un bebé, pero él veía al hombre que iba a traer libertad sobre, o que iba a usar como instrumento. Entonces, esta mujer, ¿sí?, no sabía que Moisés era el que iba a traer libertad sobre el pueblo de Israel. Ella no lo sabía. Pero ella decidió levantarse también con toda la valentía a ir en contra de su padre, en contra del edicto, para salvar a este niño. Entonces, encontramos hasta este momento, encontramos también algo muy interesante, y es con respecto a las mujeres que vemos hasta este punto. Las parteras. Jochebed, Miriam, porque ella se va detrás a mirar la arquilla y es capaz de hablarle a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón. ¿Cómo hubo un ramillete de mujeres? Porque es que aquí en esta parte de la historia me habla solamente de mujeres, y no, ojo, no estoy hablando de que las mujeres nos tengamos que empoderar, ¿no? Sino que entender lo maravilloso que el Padre puede hacer por medio de nosotros cuando nos disponemos a hacer su voluntad. Entonces, encontramos cómo las parteras no les importó la orden de Faraón y tuvieron temor de Yahweh y cuidaron los niños. Encontramos cómo Jochebed se levanta y dice: voy a cuidar a este niño, porque aunque hay una ley de muerte y un precepto, un edicto de muerte, en este niño hay algo bueno y voy a cuidarlo. Como Miriam se va siendo una niña, se dice que aproximadamente ella tenía 6 años, ¿sí? Una niña que se va y es capaz de enfrentar a la hija del faraón, una hebrea. Ahora, yo quiero que usted analice un poquito, o sea, entendiendo, vámonos a la historia, transportémonos a ese momento allá, aunque no conocemos o no conocíamos, pero si entendimos con la historia de la enseñanza pasada que Gosén era bastante retirado de la ciudad principal de Egipto, ¿sí? El río también tendría la misma distancia. Y si, ¿dónde tuvo que haber dejado Jochebed a su niño? Pues cerca de Gosén, ¿no? Cerca de su casa, cerca donde ella vivía. ¿Y dónde terminó el niño? Donde la princesa fue a bañarse, pero no creo que ella se bañara cerca de Gosén. Entonces lo que hizo Miriam fue una travesía de ir y cuidar a su hermano. No sabemos, bueno, les digo, la historia dice que 6 años, con exactitud no son datos que yo pueda asegurar, pero si fue una niña de 6 años, que se va detrás de una arquilla por la orilla del río, no sabemos por cuánto tiempo, también entra dentro de estas mujeres, dentro de este ramillete, hablo yo porque esto tocaba mucho mi corazón, que se levantó a favor del propósito de Adonai.
Y entre ellas entra esta mujer egipcia, ¿sí? Que, vuelvo y les repito, qué ironía de la vida, que la misma hija del hombre que se levantó a destruir el pueblo de Israel sea la que va a cuidar al que lo va a libertar, al que va a libertar a este pueblo. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? Que fueron determinadas a cumplir, ¿qué? La voluntad de Adonai, a cumplir el plan de Adonai. Y eso significaba que algo que hemos venido aprendiendo y que esto ha martillado mucho mi corazón y mi mente es que ellas estaban dentro del tiempo de Adonai. Aún esta mujer egipcia, que no conocía los planes del Eterno y que tal vez en su momento fue solamente un instrumento de él, pero también lo entendió. De otra hubiera dicho, pues un niño egipcio, perdón, es un niño hebreo, pues dejemos que se muera ahí o entregémoselo a mi padre. ¿Sí? Pero cada una de ellas entró en el tiempo del Eterno. Entró a hacer la voluntad del Eterno. Entonces, y si miramos todas con diferentes cualidades, diferentes capacidades, diferentes funciones, diferentes tareas, porque unas eran parteras, una era esclava, la otra era una niña y la otra era una princesa. Todas fueron usadas, fueron un instrumento para que el propósito en la vida de Moisés se cumpliera. Dice Éxodo 2:7-9, perdón. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces ahora encontramos como lo que les decía hace un momento, como Miriam, la hermana mayor de Moisés, que había visto cómo se desarrollaba toda la historia. Vio cómo sus padres cuidaron a su hermanito 3 meses. Pero al mismo tiempo ella tuvo que ver cómo su mamá formaba la arquilla y cómo lo entregaba en el río, ¿sí? Y ahora ve cómo la hija del faraón cogió la arquilla de su hermano, pero que no lo va a matar, sino que mandó a llamar a una mujer para que lo cuidara. Entonces esta niña que ve toda la escena, aún yo pienso que desde la gestación de su madre, porque ella era la mayor, valientemente se dirige a la hija de Faraón a ofrecerle una mujer hebrea para ser nodriza del bebé, y ahora el bebé va a quedar bajo la custodia de la hija de Faraón. Entonces ella acepta, ¿sí? Lo más práctico que podía hacer era pues, que aceptara a una mujer para que cuidara a su niño. Pero la siguiente ironía lo siguiente maravilloso que encontramos en esta historia, porque es que es algo fascinante, es porque, bueno, solamente el Eterno mueve las fichas, ¿no? Y solamente Él sabe cómo hace. Moisés es devuelto a los brazos de su propia madre. Aparte de esto, dice que ella le va a pagar por cuidar a su propio hijo. La mujer egipcia le va a pagar a una hebrea por cuidar a un niño hebreo que sin saberlo era su hijo. Entonces Moisés va a ser criado por su propia madre, ¿sí? Y la hija del faraón le va a pagar un sustento a ella, le va a llevar un sustento a su casa, a su hijo, va a cuidar de esa casa. Mejor dicho, esta mujer va a preparar todo el ambiente para que Jochebed críe a Moisés como si a este niño no le faltara nada, como si él no fuera un esclavo. Y su misma madre. Por eso les decía hace un instante, ella lo soltó, pero después el Eterno se lo devolvió y se lo devolvió con doble porción, con la doble bendición, con la bendición de poder criar a tu hijo, pero al mismo tiempo con la protección de la hija de Faraón y con la provisión de la hija de Faraón. ¿Qué tal que a mí me pagaran por cuidar a mi propia hija? Entonces, vemos cómo, les digo, esto es algo muy maravilloso porque como, y miren que a veces nosotros dejamos de sorprendernos
con estas cosas que hace el Eterno porque ya conocemos la historia. Así, ya conozco la historia y sé que Moisés fue salvado por la hija de Faraón y se lo devolvió a la mamá. ¿Y usted no cree que eso es algo fantástico? O sea, cuando uno se adentra, por eso la escritura dice que tenemos que ser como niños, porque cuando tú por primera vez le cuentas la historia a un niño dice, wow, tremendo, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Pero como nosotros ya nos conocemos la historia, entonces posiblemente para nosotros no es algo tan fascinante. Pero cuando yo en realidad entiendo todo lo que el Padre ocasionó, me pongo en el papel de Jochebed, de todo lo que ella hizo por su niño y ver cómo ella lo suelta, pero se demoró tal vez más en soltarlo que en lo que el Padre se lo devolvió, y se lo devolvió con bendición, ¿sí? El tener no solamente la bendición de criar y de cuidar a su hijo, sino que era un niño que tenía 3 meses que no iba a ser asesinado como los de su alrededor. Tenía la protección de la hija de Faraón, primero la protección del Eterno, pero la hija de Faraón. Entonces es hermoso ver cómo el Padre obra y cómo Él opera. Éxodo 2:10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a dejarlo hasta ahí porque dentro de 8 días vamos a ver la explicación y vamos a entender que Moisés es un nombre egipcio. Y si usted se da cuenta, hasta este momento, Moisés no tenía nombre. Sí, porque dice que Jochebed se lo trajo a la hija del faraón y ahí es cuando ella dice, te voy a poner Moisés. Pero ¿cómo se llamaba Moisés antes? ¿Cómo lo llamaba Jochebed? ¿Cómo lo llamaba Miriam? ¿Cómo lo llamaba Aarón? Si la que le puso Moisés fue la hija del faraón y se lo puso fue después de que lo llevó. Entonces, les dejo ese dato para que nos conectemos dentro de 8 días. El Eterno les bendiga. Aquí vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos. Y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando